Hola, ¿cómo están? Yo soy Are y les doy la bienvenida a mi canal, a tu canal Despertares. Un canal creado justamente para ayudar a todas las personas que deseen despertar y evolucionar este plano y alcanzar niveles más elevados de conciencia. El día de hoy vamos a hablar sobre esos supuestos espíritus, entidades que quedan cuando una persona muere. Muchos lo conocen como almas en pena o almas perdidas que se han quedado aquí en este plano por algún motivo. Generalmente ocurre cuando la persona tiene una muerte trágica, como si se crearía en ese momento un cuerpo energético o una entidad, una especie de cascarón dando vueltas por ahí, en este plano. Entonces, ¿qué es lo que sería eso, Lando Iris? Bueno, como había explicado en el video anterior, esos son la parte energética del cuerpo, la personalidad, el cuerpo de la Exacto. persona, del que lo habíamos hablado Claro, anteriormente, ¿no? Es lo que la persona está observando, no es el ser ya no está aquí en el plano. Y lo que queda entonces es la personalidad. Pero si una persona que tenga muchas emociones en cuanto a su desencarnado, sea familia, amistad, pareja, lo que sea, puede entonces constantemente estar atrayendo ese cuerpo energético que es la personalidad, lo que quedó, el cascarón, como usted le dice, pues va a estar generando todo el tiempo esa emoción negativa, de apego, de sufrimiento, todos los años recordando a la persona, todos los años o constantemente visitando su tumba, le habla, y pues eso genera una densidad negativa que mantiene a la persona aferrada a algo que ya pasó, a algo que es negativo, que es pues la muerte, y constantemente va a atraer a ese cascarón, que ya no es la persona, hacia ella, eso sí. bien. Ahora, vuelvo a preguntar. Eso que quedó ahí dando vueltas, digamos, ¿sería el cuerpo emocional de esa persona que ya se fue, que ya falleció y murió? Es la ¿O es un cuerpo energético que fue creado con esas energías cuando esa persona estaba en vida? Pongamos un ejemplo. Pongamos un ejemplo. Una persona que tiene muchos vicios, ¿sí? Eh, digamos que bebe mucho, es alcohólica o drogadicta o lo que sea. Entonces, esa persona es como que si crearía una entidad, una especie de espíritu que se alimenta de esas bajas energías o esas energías negativas, y que después cuando desencarna eso queda, digamos, en este plano. es que viene siendo la personalidad, y la personalidad está compuesta de todo eso, de emociones, de costumbres, de comportamientos que usted ha tenido, si es vicioso o no es vicioso, si siempre estaba enojado, todo eso es parte de la personalidad humana. La personalidad es el conjunto de todos esos agregados psicológicos que desde que uno nace hasta que desencarna va integrando constantemente, ya sea aprendido de su familia, aprendido de la sociedad, que usted lo ha arrastrado, lo viene trayendo de otras existencias, no importa, que sigue siendo un cúmulo de todo eso que usted me está mencionando. Cómo se comportaba, cómo pensaba, eso es parte de la personalidad. Y todo lo que usted se puede imaginar que compone una personalidad está concentrado entonces en ese cuerpo energético que es la personalidad. Por eso la persona que pues, se le murió su mamá, su papá, quien sea, piensa que está realmente viendo o incluso hablando con su persona desencarnada, porque va a tener las mismas actitudes, los Tal cual. mismos ademanes, el mismo gesto de rostro, todo lo que hacía la persona, esta
entidad lo va a hacer también, porque es la personalidad. Bien. Lo que se fue es el ser, que ese es siempre la conciencia ahí todo el tiempo a través de todos los planos. Pero la personalidad no, la personalidad es solamente de aquí. O sea que no es el cuerpo emocional el que quedó. No, es parte de eso, pero no es eso en específico, es parte del conjunto. Bien, y podríamos decir exactamente que pasa lo mismo con esas personas que tuvieron una muerte trágica, por ejemplo en un accidente, una persona que se suicidó, se quitó la vida. Entonces en ese lugar donde ocurrió eso, como que quedó ahí un cuerpo energético, no sé, reviviendo. Yo tengo casos en los cuales aparentemente esas personas que han desencarnado, o ese espíritu quedó ahí reviviendo una y otra y otra y otra vez ese episodio, digamos, ese momento, y bueno, quedó allí en ese lugar, ¿no? Sí. O sea, eso fue un cuerpo energético que se creó en ese momento, digamos, que ocurrió ese hecho. No, sigue siendo la personalidad, ese cuerpo de la personalidad que cree, por decirlo así, es la mejor forma que lo puedo explicar, cree que eso está ocurriendo todavía. Es como decir la personalidad, porque no es el ser quien recibe el impacto o la impresión, es la personalidad. A recibir ese impacto de ese momento en que se suicidó, en ese momento en que ocurrió el accidente, se marca esa impresión en la personalidad, pero entonces se separa la personalidad porque ya murió la persona y se separa el ser. El ser abandona esta parte, este plano tridimensional, y va a la curva del tiempo. Ya hemos hablado sobre eso. Y queda entonces la personalidad que creó como un cuerpo, pero aún tiene entonces esa impresión que quedó ahí marcada y cree que ese evento está ocurriendo. Se puede ver a esa personalidad en el mismo lugar, quizás caminando cerca del área con tristeza, como reconociendo que algo pasó ahí, pero confundido porque no sabe qué pasó. Realmente sigue siendo la personalidad, no es el ser de la persona que está ahí. Bien, bien, sí, esa era mi duda. Si por ahí podía quedarse el ser atrapado ahí, digamos, en ese punto. Bueno, nos decís que no, pero ese hecho también ya habíamos hablado en otro video, creo que justo en el video de los karmas, donde, bueno, obviamente eso va a afectar al ser en reencarnaciones futuras, ¿no es cierto? Como parte de un karma, por haber tomado esa decisión. De quitarse la vida. Tal cual. Sí. Sí, se crea un karma. Bien. Bueno, pero eso, digamos, es ya para otro tema. Así que bueno, lo vamos a dejar ahí.